A gente vai fazer uma rodada de perguntas com os nossos palestrantes aqui de hoje. Eu queria começar perguntando para a professora Alicia, e aí eu vou cambiar português e espanhol pelo portunhol também, tá? Então, sigamos, tá bom? Ah, professora Alicia, ¿cómo equilibrar el desarrollo de la capacidad cognitiva y las habilidades sociales? Foi uma pergunta do nosso YouTube. Días. ¿Me escuchan, no? Sim, estamos te ouvindo, Este, professora. sí, yo tengo una dificultad ahorita con la cámara. Acabo de, la he tenido todo, mucho rato ahí. Bueno, en fin, vamos contestando la pregunta. Creo que es lo más importante. Eh, eh, Respecto a cómo consensuamos esto, ¿no? Yo creo que aquí vamos a partir de dos aspectos, ¿sí? Uno, cómo el equipo inter o multidisciplinario va a evaluar, ¿sí? Va a evaluar y va a conseguir unificar criterios para poder establecer un diagnóstico cognitivo a través de baterías, a través de aplicación de resonancias, estudios, inclusive los antecedentes familiares, etcétera, ¿no? Y por otro lado, eh, cómo nosotros vamos a reunir a personas que trabajen en un mismo nivel de actividad. Es decir, tenemos a los profesionales que evalúan y que nos van dando información respecto a las respuestas de las personas. Y tenemos al otro grupo, que vienen a ser los pacientes o los usuarios, a quienes les vamos a brindar eh, las intervenciones, las actividades. Y estas actividades, para poder conjugar lo cognitivo con lo social, tienen que ser obviamente actividades de grupo, actividades de interrelación, donde podamos diferenciar también eh, los trabajos que realiza, por ejemplo, el psicólogo netamente cuando trabaja lo cognitivo, o el aspecto social, o el terapeuta físico que trabaja aspectos básicamente físicos, decimos, ¿no? Sin embargo, sabemos pues que los últimos estudios nos dicen de que nada se trabaja solo, todo se trabaja en conjunto y simultáneamente. Por lo tanto, se hace necesario establecer eh, actividades que fusionen estos aspectos, englobemos actividades que fusionen estos aspectos. Entonces, se nos dice, por ejemplo, que la actividad física, ¿no? Hay estudios ya que demuestran que la actividad física mejora la plasticidad neuronal, se trabajan las neuronas espejo, cómo se van a estimular las áreas del cerebro, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa en el trabajo en equipo o en grupo de los usuarios es que ellos puedan establecer, por ejemplo, rutinas de trabajo, es decir, horarios de trabajo, tanto institucionales como en el domicilio. Eh, Esto obviamente con la complicidad, con el aval de la familia, del cuidador, que tiene que estar enriquecido, que tiene que tener también, como decimos nosotros acá, la muñeca, ¿no? La destreza para poder guiar a la persona mayor. De tal manera que estas actividades se repliquen tanto en el servicio como en casa. Y cuando esta persona con discapacidad y que pueda ya tener una dependencia mayor no pueda trasladarse a una institución, tienen que ser desarrolladas igualmente en casa y para ello pues empleamos diversos acercamientos, ¿no? Sea la visita domiciliaria, sea ahora pues lo que hablamos, la telerehabilitación o la posibilidad que nos ha dado la pandemia, ¿no? En el aspecto digital de llegar al domicilio y trabajar con la persona mayor en tiempo real, porque eso es importante también, ¿no? No trabajarlo en diferido, sino en tiempos reales a él. De tal manera que podamos igualmente nosotros consensuar todo la riqueza que tiene una actividad.
verificando aspectos de motricidad, verificando aspectos eh, sensoriales, perceptuales, cognitivos, la dinámica de la familia, si es que lo va a realizar de repente solo, de manera individual, o lo puede participar, o actividades donde puedan participar los nietos, los hijos o la pareja, a veces que también muchas veces nos ha sucedido, bien ya presenta un deterioro, pero no acepta venir a un servicio porque todavía se siente hábil. Entonces, eso también es importante conjugar, ¿no? Entonces, una valoración profunda de eh, destrezas, de habilidades y la aplicación de estrategias grupales, ¿no? De trabajo en equipo, de trabajo en grupo. Muchas gracias, professora Túlia, professora Túlia, em português. Quais serviços são ofertados para os cuidados à disfagia em idosos comunitários no Brasil, da prevenção à reabilitação? Poderia nos falar, por favor? Bom, obrigado pela pergunta. Boas práticas são, quando replicáveis, são sempre interessantes de compartilhar, né? Certamente eu vou esquecer alguém que eu tenha porventura lido ou que eu tenha conhecido, mas eu gostaria de destacar os projetos de extensão dos cursos de graduação de fonoaudiologia nas diversas universidades do Brasil, que têm muitas experiências em disfagia, assim como os projetos dos cursos de extensão de medicina, enfermagem, odontologia, que também tem projetos de extensão interprofissionais que trabalham junto com a fonoaudiologia para identificação, triagem e orientação aos cuidadores e aos pacientes. Além dos projetos de extensão, os grupos de envelhecimento saudável na atenção primária em diferentes unidades de saúde do Brasil. A gente tem algumas experiências pontuais, mas muito exitosas, de experiências nas UBSs, com as residências multiprofissionais em atenção básica ou em saúde do idoso, que também tratam desse assunto. Lembro das ações desenvolvidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, pela Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, assim como pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que tem ações específicas desenvolvidas por fonoaudiólogos com título de especialista em gerontologia, que tem capilaridade em todo o país. Lembro também da Associação Brasileira de Disfagia, deixa eu ver, as ações da Frente Nacional das ILPIs, coordenada pela doutora Carla Giacomin, que também tem um grupo de fonoaudiólogos e nutricionistas muito atuantes nessa área. Ademais, eu destaco as ações que foram premiadas ou catalogadas pela iniciativa de mapeamento de ações exitosas para atenção básica em saúde do idoso, que é coordenada pela professora Dália Romero, da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, e entre essas que eu já tive acesso e que eu já pude conhecer, ou pessoalmente, ou lendo sobre as experiências, uma experiência aqui de João Pessoa, estado vizinho ao Rio Grande do Norte, que criou e aplicou no Sistema Único de Saúde um checklist de triagem de disfagia para pacientes idosos pós-AVC, né? Os centros especializados de reabilitação, do qual eu integro uma das equipes aqui em Caicó, mas que é uma iniciativa da rede especializada da rede de atenção à pessoa com deficiência, e que em todo o Brasil tem desenvolvido ações na área de disfagia. A gente ainda não tem, talvez, a jornada, né, esse nosso encontro possa articular outros fonoaudiólogos e outros profissionais para que a gente possa fazer um mapeamento da América Latina na área, e desde já eu me coloco aqui à disposição dos fonoaudiólogos da RIESLAC para a gente trabalhar nesse levantamento dessas iniciativas. Eu acho que quando a gente tem iniciativas replicáveis, do ponto de vista de economia da saúde, razoáveis, né, para a gente ter eficácia e eficiência nesse investimento, a gente pode aí pensar de como replicar isso em toda a América Latina e Caribe. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, publicados em 2022,
uma a cada 25 pessoas, foram realizados pela Secretaria Municipal de São Paulo, Henrique, foram atendidos foram feitos mais de 1,2 mil atendimentos ano nas UBSs em disfagia aí, e segundo a Associação Americana de Fonoaudiologia, 1 em cada 25 pessoas terá algum sintoma de disfagia, algum problema de deglutição no curso de vida. Então, é um dado importante que a gente precisa ficar atento, né? Não sei se eu respondi a pergunta, mas era isso que eu lembrei. Fico à disposição. Obrigado, professora. E fica aí o convite para a RIESLAC agregar os fonoaudiólogos e fazer um levantamento abrangente sobre essa pauta que é muito importante e a disfagia não tratada leva a uma série de consequências, né? Muito bom, obrigado, professora. Professor Angel, que ganhamos ao incluir la rehabilitación vestibular en el cuidado de las personas mayores? Gracias, profesor Enrique. Buenos días. Bueno, muy interesante la pregunta. ¿Qué ganamos? Primero, reducimos caídas. Creo que las caídas es uno de los temas más importantes actualmente en personas mayores. Reducir las caídas, la incidencia es fundamental, ya que las caídas, su enfoque multidimensional, pues la rehabilitación vestibular permite mejorar esas condiciones para evitar. También la capacidad funcional. Creo que acá hay un enfoque más desde capacidad, más de que de la rehabilitación vestibular sea una herramienta, yo la llamo multisensorial, que permita no solamente trabajar la parte del equilibrio como capacidad, sino otras condiciones como visuales, somatosensoriales. Es una integralidad de conceptos. Yo creo que es importante la rehabilitación vestibular. Muito bom, professor. Eu particularmente fiquei impressionado com os seus exemplos na apresentação. Acho que foi muito elucidativo e tem pessoas aqui no nosso chat que pediu a sua apresentação. Eu deixei aqui seu e-mail, contatos do Instagram, tá, no chat. E acho que temos muito a aprender sobre esse tema e também inserir na prática, né? Acho que aqui temos fonoaudióloga, no caso, terapeuta, terapeuta ocupacional. Então, muito obrigado pela explanação. E agora eu vou perguntar para a professora Vitória, que é a nossa psicóloga aqui do grupo, né? Deixa eu pegar aqui a minha cola. Só um momento, professora. Professora, como evitar la promoción de un exceso de discapacidad? Bueno, muchísimas gracias eh, por el espacio para conversar sobre estos temas. Yo creo que esta presentación de la rehabilitación psicológica y psicosocial reúne el sentir de todas las anteriores ponencias, porque definitivamente la discapacidad es una realidad física, una realidad que implica cambios. Lo que pasa es que a veces las fallas en la comunicación entre el equipo de los profesionales, entre los profesionales y la familia, o muchas veces entre profesionales, familia y paciente, generan que hayan conductas que lo que hacen es sabotear la recuperación, estorbar en la recuperación y más bien acentuar la discapacidad. Entonces, eso es algo que todos tenemos como que hacer esa verdadera introspección de cuáles son nuestras actuaciones como profesionales, como familiares y hasta como pacientes, que impiden que haya el avance. Si tenemos un diagnóstico preciso, como lo hemos visto a lo largo de todo este temario, pero hay falsas creencias,
si no hay un acto de fe en confiar en las fortalezas de las personas, lo que se puede alcanzar, que es incorporarlo en su cotidianidad, en su trabajo diario, va, o no ocurre o va a ser mucho más lento. Entonces, sí es importante detenernos, identificar, yo creo que hablar claramente del diagnóstico, de los aspectos que pueden favorecer esa recuperación, ayudar desde el psicoeducativo a la familia, va a permitir que esa persona se vaya insertando, ¿verdad? Y vaya realizando sus actividades cotidianas. ¿Por qué? Porque se siente dueño de sí mismo, porque nota los avances, porque le encuentra sentido de vida. Y lo que yo les decía, y es la expresión máxima del respeto de la dignidad. Tienes unas dificultades, tienes una situación que puede mostrarte como frágil, pero eso no significa que tú no tengas otras áreas que puedas seguir desarrollando y generar la evolución que todos dentro de esa red multidisciplinaria deseamos para la persona que atendemos. Entonces, yo creo que hay que hacer una gran diferencia entre la discapacidad diagnosticada y las actitudes y los comportamientos que incrementan la discapacidad. Ok, professora, muito obrigado. Eu acho que a abordagem da psicologia é muito importante. Até a discussão, a ponto a gente está exacerbando um comportamento, e qual é a influência disso, a abordagem centrada na pessoa que a senhora apresentou também. Eu acho que todas essas questões vêm agregar aí com essa discussão maior da dependência, incapacidade, né? Muito bom, muito obrigado. Bom, pessoal, dado ao avançar da hora, então nós tínhamos mais perguntas aqui, mas obviamente que vocês vão ter contatos depois com os palestrantes. A gente vai deixar os e-mails de todo mundo, eventualmente quem quiser fazer alguma pergunta individualizada vai poder fazer, né? Então, agora nós vamos encerrar esse segundo bloco agradecendo a todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo, aos nossos professores que estão aqui, que se disponibilizaram a fazer essa discussão, tá? Então, muito obrigado a todos e todas, e nos vemos, agora à tarde. Rafael, nós vamos fazer um intervalo, né? E voltamos Sí, qual hora? sí. Bueno, primero que todo, siguiendo las palabras de Enrique, primero que todo agradecer a Enrique por moderar este bloque, a cada uno de los académicos expositores, a Alicia, a Tulia, a Victoria, a Ángel. Hemos tenido representación de diferentes países, diferentes disciplinas, terapia ocupacional, fonoaudiología, fisioterapia, psicología, con los cuales hemos también mantenido este abordaje interdisciplinario y que es acento en nuestra red y en el área de gerontología también. Agradecemos también a quienes nos han estado haciendo las preguntas en el chat. Hemos tratado de dar respuesta a todas ellas desde la voz de cada uno de los académicos y de sus experiencias también.